te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Bueno, ¿me aguantáis un poco más? Sí, bueno, vamos a ir directos al mensaje, a entrar en la palabra. Nous allons directement écouter la parole. Antes de empezar, dar un saludo a la gente que nos sigue por internet. Avant de commencer, j'envoie un petit bonjour à ceux qui nous suivent à travers les réseaux Un sociaux. fuerte abrazo, donde quiera que os Je encontréis. vous embrasse fortement, peu importe où vous Y soyez, deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas a través de su palabra. et que le Seigneur continue à nous bénir à travers sa parole. El viernes Vendredi, acabamos el estudio, estuvimos hablando del estudio, nous avons parlé, no sé si os acordáis, estuvimos hablando del profeta Elías, nous parlions du prophète Elias. el profeta del fuego, Élie, le le llamaban prophète profeta du Elías. feu. Y estuvimos hablando de que él tuvo una Nous experiencia parlions de son expérience con la providencia de Dios. avec la providence du Seigneur. ¿Os acordáis con la viuda de Sarepta? Vous vous rappelez de la veuve? Una viuda pobre que no tenía nada más que una vasija y un poco de harina, un poco de Une veuve aceite. qui n'avait rien d'autre qu'un petit contenant avec de la farine et de l'huile. Y Dios le habla a Elías y dice, vete porque esa mujer te va a sostener. Et Dieu dit à Élie d'aller vers elle parce qu'elle allait le soutenir. Luego, en esa misma casa, Dans cette même maison, el hijo de esta le mujer fils de cette dame muere. décède. Y ya empieza Elías a decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? Et Élie commence à se questionner. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que donde voy, Il se todo demande se pone con problemas, todo se pone oscuro. pourquoi tout s'obscurcit. Yo sé que a veces hay personas que piensan eso. Il y a des personnes qui pensent ça. Qui ¿Seré yo el pensent ça. problema de todo Est-ce lo que que c'est está moi le pasando? problème de tout ce qui arrive, de tout ce qui nous arrive? Bueno, pues Elías se preguntó eso. Et Élie s'est posé cette question. Pero esta mujer le pidió ayuda a Elías Mais cette femme lui a demandé de l'aide. y Elías oró por el niño muerto Et il a prié pour son enfant décédé. y dice la palabra que su alma volvió al Et niño, la o sea, parole nous dit que l'âme de cet enfant est revenue à lui. que revivió. Il est revenu à la vie. Elías también pudo degollar a los 450 profetas de Baal, ¿os Il a acordáis? aussi pu égorger les ennemis. Le estaban retando estos profetas a Elías, Il les provoquait. y Elías le hicieron dos sacrificios, Il y a eu deux sacrifices, uno en un lado, otro en otro, un de chaque côté. y Elías le decía a estos profetas, Et Élie disait au prophète, orad, priez, pedid a vuestro Dios demandez à votre Dieu para que caiga el fuego que le feu y se descende encienda esta ofrenda, este et sacrificio. pour brûler cette offrande. Y dice que oraban, que clamaban, Il priait. y Elías les decía, más fuerte que Et vuestro Élie Dios, leur disait de prier no se encore plus escucha. fort pour que Dieu les entende, Ya en cierta manera Elías estaba confiado puisqu'il avait sa confiance de que Dios era el único en Dieu et que ce Dieu Dios était le vivo seul Dieu y vivant verdadero, et el único. véritable. Y Elías ora Et Élie prie y cae fuego. et le feu tombe. Y cae fuego. Y el holocausto Et es encendido. l'Holocauste a pris feu. Bueno, 3 años y medio, ¿os acordáis? Pendant 3 ans et demi, De sequía. vous vous rappelez d'Ézéchiel? Elías oró, À la sécheresse. Elías oró Il a prié pendant la sécheresse y vino la lluvia otra et vez. la pluie est arrivée. Ahora nos enseña la palabra La parole nous dit que Elías Que era un Elí- hombre sujeto était un homme a pasiones qui était sujet como las nuestras. à des passions comme les nôtres. Pero fíjate qué experiencias con Dios tenía tan guapas, ¿no? Regardez, il avait une belle expérience avec Dieu, De ver el mover de Dios, de voir sa puissance, cómo Dios trataba con él. comme Dieu traitait avec lui. Pero vamos a empezar donde lo dejamos el Allons lire là où on était el viernes, vendredi. Primera de Reyes Première de Roi 19, 19. y vamos a ver que aunque tengamos experiencias con Dios, Et nous allons voir que même si nous avons de l'expérience, une communion avec Dieu, los momentos difíciles van a llegar a les nuestras moments vidas. difficiles vont arriver. Cuando Jesús ponía la parábola de las dos bases, Quand Jésus a parlé de la bueno, hablaba de las parabole dos bases, des deux bases, hablaba de que las tempestades, los vientos, il disait que le temps et les tempêtes, la tormenta,
la tourmente iban a llegar a las 2, ¿verdad? allait arriver. La diferencia era La différence, que una había sido creada, fundada sobre la roca. ça veut dire qu'il y a certaines vies étaient Y fondées sur aquella la que roche. había sido fundada sobre la roca, Et la vie qui est fondée sur la roche, que es nuestra vida fundada en Cristo, que c'est notre vie fondée en ya Christ, puede venir lo que quiera, peu importe ce qui nous que arrive, tú vas a ser sostenido por la que tu gracia del seras Señor. soutenu par la grâce No du hay Seigneur. nada que te pueda separar del amor de Dios. Rien ne pourra te séparer de l'amour du No hay Seigneur. situación en la que el Señor no pueda asistirte. Aucune situation où le Pero Seigneur la ne otra sera casa- pas présent. Mais l'autre maison, Fue fundada sobre la arena. qui a été fondée sur le sable, Y aquí nos habla de las personas que viven una vida ici on superficial nous parle des personnes qui ont une vie superficielle. y no llegan a hacer las cosas bien, no llegan Ils a n'arrivent jamais à faire les choses comme il faut comprometerse con el Señor. et à se compromettre auprès du Dieu. Igual aparentemente las dos casas eran iguales, Les deux maisons avaient l'air identiques, pero había algo que cambiaba. mais il y avait quelque chose Se qui... diferenciaba la Il y una avait de une la otra. différence entre l'une et l'autre. Y era que una estaba C'est par rapport fundada, à leur basada fondation. sobre la roca. Une était basée sur Si sur un tú eres rocher. cristiano, Si tu es chrétien, nacido de et nuevo, si tu es né à tu nouveau, vida está fundada sobre la roca. ta vie doit être fondée sur un roc. Porque cuando hablamos de una persona, ese es cristiano, esa es Quand nous cristiana, parlons d'une personne, quand nous les pointons en tant que chrétien, hablamos de una persona que ha nacido de nuevo, nous parlons d'une personne qui est née à nouveau, ¿verdad? Que ha recibido una nueva naturaleza qui a reçu une nouvelle nature. y por consiguiente Et par busca a Dios conséquence, porque ha recibido ese milagro, Il ese cherche corazón Dieu parce qu'il a reçu un nouveau de cœur. carne, ¿no? Y vemos en el capítulo 19 Dans le de chapitre Primera de 19 des Reyes, Premières de Rois, en el versículo 4, verset 4, vemos a Elías andando por un desierto. nous voyons Élie qui marche dans le désert. Y dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué dice? Deseando Il morirse. demanda la mort. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Versículo 5, Verset echándose 5. debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, y volvió el Verset 7. ángel a Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8, Verset 8. se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9, Verset 9. y allí se metió ¿dónde? Dans une grotte. Se metió en una cueva, Et il a passé la nuit dans une grotte. donde pasó toda la noche. Aquí nos vamos a parar. Nous allons nous arrêter là. Unos versículos antes, Quelques versets, si versets queréis avant. luego leerlos en casa, Si vous voulez le lire à la maison, Jezabel Jézabel había dado un ultimátum. avait donné un Le había ultimatum. dado 24 horas de vida. Il lui avait donné 24 heures de vie. Este hombre estaba siendo perseguido Élie était y era tanta la persécuté. presión que sentía Il avait tellement de pression dans sa vie que entró en una depresión. qu'il a eu une dépression, une Que forte se quiso dépression. morir. Il a voulu Y mourir. mira qué contraste, ¿no? Et voyons le contraste. Aquel que oraba la y caía al fuego, aquel que vivía la providencia de Celui Dios, qui était sous la providence du Seigneur, aquel que oraba y la lluvia qui caía 3 priait años et y qui medio faisait tomber después. la pluie. Lo vemos que se mete en una cueva. Nous voyons qu'il rentre dans une cave Una et- cueva donde todo es pour oscuro, se cacher dans l'obscurité. antiguamente mucho más, ¿no? Hablábamos el viernes, hoy en día vas a las vendredi, cuevas y vamos, on ya disait, tienen luces de todo, Maintenant, quand on va dans les caves, il y a de la lumière, c'est aéré. À l'époque, ce pero n'était pas le cas. se metió en una Des cueva. grottes. Bueno, seguramente que tú y que yo no Peut-être nos metamos en que, una cueva, peut-être que toi et moi, on ne rentrera pas dans une grotte. pero ¿cuántas veces nos hemos metido en la cama Mais pour combien de fois on est resté au lit diciendo: Señor, no salgo de aquí, en disant Seigneur, je n'ai pas envie de sortir no, d'ici, de no quitter mon quiero lit. enfrentar, Je ne veux pas affronter les choses. esto es demasiado fuerte C'est para trop mí? dur pour moi. J'ai plus de force. Estamos hablando de un hombre de Dios, ¿no? On parlons d'un homme de Dieu.
Y una de las cosas que quiero recalcar Et quelque chose que je veux en signaler, el versículo 9, dans le verset 9, que estando en la cueva, quand il entra dans la grotte, en la segunda parte del versículo dice, y vino dans la deuxième partie du verset, on dit, a él palabra de Jehová, et il est venu à lui la parole el cual le dijo, de l'Éternel. ¿qué haces aquí, Elías? Lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Vale, el viernes estuvimos hablando de lo que sigue, Vendredi, on a parlé pero hoy quiero de la suite, basar la enseñanza en este versículo. mais aujourd'hui, je vais parler de ces versets en ¿Qué particulier. haces aquí, Elías? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Tú eres un hombre que Qu'est-ce que tu tienes fais dans cette ministerio, grotte? tú eres una mujer que un homme tienes toque, que yo te he dado Tu es mis touché talentos, mis par cosas. l'Éternel, tu as du talent. ¿Qué haces aquí? Qu'est-ce que tu fais caché ici? Y una de las cosas que podemos ver Quelque chose que nous pouvons voir, es que el Señor está en tus victorias, c'est que le Seigneur est dans ta pero victoire, también está en la cueva. mais dans ta grotte aussi, dans También ta está souffrance, en los días oscuros, dans donde les todos jours nos- obscurs, en los días difíciles, dans les jours difficiles, dans la en los difficulté, días dans la détresse, en los días donde nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios. les jours où on ne prend plus en compte notre relation avec Y lui. cuando uno descuida su relación con Dios, Et quand on s'éloigne du Seigneur, empieza a entrar en una cueva quand cada on vez más néglige notre oscura. relation avec lui, on rentre dans une grotte de uno plus no en se da plus cuenta. obscure et on s'en rend même pas Pero compte. es ahí donde el Señor viene a hablar al corazón. Mais c'est là où le Seigneur vient toucher nos cœurs, parler à nos Y cœurs. Elías es hablado al corazón. La palabra dice, acercaos a Dios, La parole nous dit, rapprochez-vous de l'Éternel y Él se acercará a vosotros. et il viendra à vous. Él siempre está contigo. Si tú has Il nacido est toujours nuevo, auprès de toi si tu es né à nouveau. ¿sabéis cuántas veces viene en la Biblia la palabra no temas? Combien de fois on nous dit dans la Bible de ne pas avoir crainte? ¿Sabéis? 365. 365, comme quiere les jours de decir l'année. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Une pour chaque jour. Una para cada día del año. Il y en a No une pour temas. chaque jour de l'année. N'ayez pas crainte. Yo estoy contigo. Jésus est avec vous, n'ayez pas Estoy con crainte. vosotros. Pero a veces es necesario Mais parfois, il est que haya nécessaire un trato de Dios en nuestra vida. que Dieu traite, qu'il y ait une, Dios en su infinita sabiduría, en su dans soberanía, sa sagesse infinite, trata nuestro corazón. il est en relation avec nos cœurs. Yo me hace mucho pensar en el discípulo Pedro, ¿os Il acordáis? travaille, il œuvre dans nos cœurs. Cómo este hombre Je, fue je me usado por demande Dios, comment Élie a été usé par le cómo Seigneur. fue una columna de la iglesia. Pierre, pardon, comment il était une colonne, une pierre angulaire dans l'église. Pero el Señor sabía que Mais Pedro Dieu savait que Pierre tenía que ser zarandeado como el trigo. devait être secoué par le malin. Tenía que ser puesto a prueba, Il devait être mis à l'épreuve. tenía que ver la maldad Il devait voir de su corazón la méchanceté de son cœur y lo poco que él era sin et Cristo. le peu qu'il était. Dijo, Pedro, me negarás antes de que el callo, Il a dit, cuando el gallo tu vas renier mon nom cante 3 veces. avant Yo que le no coq te chante negaré, 3 fois. te negarán esto. Et yo il no te disait, negaré. non, les autres, ils vont te renier, mais pas moi. Cristo amaba a Pedro, Christ aimait Pierre, como Cristo te ama a comme ti. il nous aime nous. Pero es necesario Mais il est nécessaire que pases por situaciones de traverser des donde situations van a fortalecer tu fe, qui vont renforcer ta foi, a purificar tu fe, purifier ta foi, donde te van a hacer firme, donde te van a Que vont hacer, donde tú vas a poder hacer firme tu elección y tu t'aider à vocación. rester ferme dans ta vocation et te Y donner la aquel que direction. fue zarandeado como a trigo Celui qui a été secoué comme une branche llegó a ser una roca en la est iglesia. devenu un rocher dans l'église. Y Jesús le dijo, el diablo me ha Y Jesús pedido lui para a dit, zarandearos, Le malin Para m'a demandé zarandearte. de te secouer, pero yo he rogado por ti, mais j'ai prié pour toi, para que tu fe no te falte. pour que ta foi demeure. Una vez vuelto, Une fois revenu, confirma a tus hermanos. ¿Por qué el confirme Señor à tes frères sabía et sœurs ta foi. Pourquoi le Seigneur que Pedro iba a volver? savait que Pierre allait revenir? Porque el Señor lo sabe todo. Parce qu'il sait tout. Y nosotros conocemos lo que tenemos delante Nous, nuestra, nous ne voyons que ce qui est devant nos nez, pero el Señor sabe mais lo que lui, nos espera por il delante. connaît ce qui nous attend, notre présent Y et notre hemos dicho que avenir. el Señor está en las victorias, Il est dans les victoires pero el Señor también está en el momento et dans difícil, les en moments el momento difficiles aussi, oscuro. dans l'obscurité. Él siempre está con nosotros, Il est toujours avec nous, tratando nuestros corazones,
en train d'œuvrer dans nos cœurs. hasta que Pedro Jusqu'à un moment où Pierre, no lloró amargamente, il a pas prié de façon amère, no empezó a ser il a una pleuré persona ungida. pour devenir une personne ointe. No empecé hasta que él no fue quebrantado, Jusqu'à un moment où il a été brisé, no empezó a ser una columna en la iglesia. il a pas compris ce qu'il attendait, Tenía il que est pas ser devenu. quebrantado. Il est devenu une colonne dans l'église, Tenía que pasar une por fois ahí. brisé. Bueno, pues ahora hemos hablado de Elías, Nous avons parlé d'Élie, cómo después de vivir todas estas cosas se mete en la cueva. ses difficultés, Pero- il était dans une grotte. Si os acordáis, Si vous vous rappelez bien, en Mateo, vamos a ir a dans Mateo le livre de 16, Matthieu 11, 16, estos 3 capítulos Matthieu 16, 11, c'est 3. vamos a leer Chapitre. estos 3 capítulos que vienen uno seguido del otro, Nous allons lire 3 versets qui suivent. capítulos. Estos Chapitres, 3 capítulos que vienen uno detrás del otro, les uns après les autres. nos Donc, vamos a dar cuenta Matthieu 16, cómo el Señor trata con sus nous allons discípulos, voir comment le Seigneur agit avec ses disciples como el Señor trata con cada uno de nosotros. et avec chacun d'entre nous. Mateo 16, Matthieu versículo 13. 16, verset 13. Ahí. Este es... Révélation de l'identité de Jésus. Sí, esto es la... Vale, sí es aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos Verset 20. que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bueno, Jesús le dice Jésus leur dit a los aux discípulos, disciples, ¿quién dice la gente que soy yo? les gens ils disent que je suis qui? Y Pedro le habla con una claridad Pierre parle clairement, que dice, Señor, tú eres Y le el dit, Cristo, el "Tu Hijo es del el Dios Cristo, viviente. le Y el Fils de Señor Dieu. Jesús le dice, bienaventurado eres, Et Jésus lui dit, tu es bienheureux, porque no te lo reveló ni carne parce ni que sangre, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, sino mi Padre que mais está en mon el Père cielo. qui est aux cieux. Y le da una bendición Y le a bénit. Pedro. Este es el punto. C'est le point où je Le veux da en una venir. bendición después de haberle mostrado que Ap- Jesús era el Cristo, Après lui avoir montré qu'il était le Christ, después de haberle dicho que tú eres Pedro y sobre esta roca de lui edificaré avoir mi dit iglesia. qu'il allait être le rocher sur lequel l'Église allait être édifiée. Pedro no era la roca sobre la cual iba a ser, pero sí la confesión de fe, la revelación, Mais c'était pas lui-même, mais la révélation de Jésus la revelación de Cristo en su vida. dans sa vie Bienaventurado lui a eres, dit, feliz eres Pedro, bienheureux sois-tu, te voy a abrir las puertas, je vais t'ouvrir des te portes, voy a usar. je vais Lo que hagas en t'utiliser, esta tierra va a haber una repercusión en el cielo, puisque ce que tu feras ici, ça aura des conséquences jusqu'au ciel. pero en el capítulo siguiente, Dans le chapitre suivant, 17, en el versículo, no, en 16, 21, chapitre toujours 16, donc verset 21. dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo Verset aparte, 22. comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, Verset dijo a 23. Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, por no poner la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Fijaos, Regardez bien. venía a decirle bienaventurado, Il vient de lui dire bienheureux sois-tu. muy bien, Pedro, Très bien ce que tu as fait, has Pedro. Pierre, captado, tu as has compris. recibido la revelación, Tu as reçu le message. has entendido, Tu as compris. pero en la siguiente Mais ensuite, historia, en la siguiente situación, Jesús le dice a Pedro, Jésus lui dit, quítate de delante de mí, éloigne-toi de moi. Satanás, porque me eres tropiezo. Ah, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne Porque sont no pas les pones la pensées de mira Dieu. en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. Era tropiezo con su humanismo. C'était un piège. Era tropiezo, sí, pues él quería evitar que Jesús pasara Il por la voulait cruz, éviter que Jésus traverse les difficultés de la croix, pero precisamente mais c'était la cruz era necesaria précisément, c'était nécessaire. y es donde Cristo sabía que tenía que ir. Et Jésus savait qu'il devait y aller. Por eso dice que por el gozo que le fue puesto delante de Cristo. Pour la cruz. joie qui a été déposée devant Christ. ¿Por qué le fue el gozo puesto? Pourquoi? Porque sabía que iba a obedecer al Padre y a Parce qu'il cumplir il allait obéir con el propósito. Pero à son Pedro, Père. a través de su humanismo, Mais Pierre, en tant qu'humain, frena el plan de Dios. Jesús il le a tiene que freiné le plan de reconvenir. Dieu, parce qu'il pensait comme les hommes. Jesús le tiene que reprender Jésus doit le remettre para que Pedro à sa place afinara su corazón. pour qu'il raffine son cœur. Ahora bien, ¿cuántas veces el Señor Combien de fois nos hace pasar por le situaciones Seigneur ne nous fait pas traverser des donde está situations afinando nuestras où vidas, il donde está travaille notre cœur, trayendo esa sensibilidad al où il Espíritu amène de la Dios, sensibilité à notre esprit? donde nos está haciendo más como Él Il nous rend plus comme lui y no permite et il ne permet que pas vivamos vidas religiosas, que nous vivons une vie que religieuse, que vivamos vidas vacías, aunque vies- exteriormente de vies, pueda parecer algo, sans aucun sens, pero el Señor nos está afinando mais il est en train d'affiner nos cœurs a través del trato que Él tiene con nosotros. à travers la relation qu'il a avec nous. En el versículo, 24. bueno, en el siguiente capítulo, Chapitre suivant. 17. 6 días después, dice, 6 jours plus tard, de haberle llamado Satanás, de 6 días, de l'avoir appelé, après que Jésus a appelé Pierre Por eso, Satan, 6 jours acostúmbrate a après, ser zarandeado, prend l'habitude d'être secoué parfois. acostúmbrate a ser zarandeada. Hoy en día no se le puede decir nada a nadie. Aujourd'hui, on ne peut rien dire aux autres. Il faut tout respecter. Delito de odio, te denuncio. Ouais, voilà. Pero a veces con los cristianos también es así. Parfois, avec les chrétiens, c'est pareil. Todos le damos una importancia, ¿no? Parece que nadie nos puede decir nada. Parfois, il y a de la susceptibilité en certains d'entre nous. On Bueno, ne veut pues, pas être jugé, Jesús, on est susceptible. después de haberle llamado diablo, Satanás, a Pedro, Jésus, après avoir appelé Pierre Satan, dice que se lo lleva al monte alto. il l'amène dans une montagne haute. Se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y se Et- llevó a Juan, su hermano. ainsi que Jacob et Jean, son frère. Y en estos tres Ces nos trois podemos meter personnages, nosotros, nous pouvons nous retrouver porque el nous-mêmes. Señor quiere contar contigo. Parce que le Seigneur a besoin de compter sur nous. El Señor quiere que tú veas Il veut que nous voyions a Cristo glorificado como nunca Christ antes lo has visto. glorifié comme jamais. Y los lleva al monte santo, los Et lleva il aparte. nous mène dans la montagne Dice, y se sainte. transfiguró Y les delante amén. de ellos y Y- resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos Y se se- hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron ¿quién? Verset Moisés. 17, versicle. Y Elías. Vaya hombre, ¿dónde está el Elías? Il a été Elias. transfiguré. Il a vu Moïse, Élie. Si leemos Ils la ont vu palabra. Élise, Cuando fue sucedido por Eliseo, si nous lisons la parole, dice que fue llevado en un carro de fuego. on dit que Élie a été transporté Y ya no dans se supo nada más de son él. char en feu. Et on ne sait Pero pas ce ahora- qui s'est passé ensuite. Aparecen Moisés Mais maintenant, on voit Moïse, y aparecen Elías Élie, hablando con Jesús. qui parle avec Jésus devant les disciples, devant des témoins. Y Pedro, Et Pierre, Jacobo y Juan Jacob et Jean, son partícipes de esta ils experiencia, sont témoins de cette expérience del Cristo du glorificado. Christ Pero glorifié, no te olvides transfiguré devant que eux. venimos de un momento
N'oubliez pas donde había sido zarandeado, que, donde había sido llamado que Pierre venait d'être Satanás, secoué, qu'il a été appelé Satan, que Dieu lui a dit éloigne-toi de moi. porque ese es el trato de Dios. Parce que c'est comme ça que Dieu nous traite, comme un père. El Señor nos zarandea Il nous secoue parfois, il nous remet en question para afinar nuestros corazones. pour nous redresser, pour modeler nos cœurs. Hay personas que no crecen espiritualmente porque no aceptan el trato de Dios. Certaines personnes ne grandissent pas de façon spirituelle parce qu'ils n'acceptent pas Y cuando en una iglesia nos meten el dedo más de la cuenta, l'intervention de Dieu, no las personas, sino bueno, el mismo Dios. Cuando vemos y nos molesta, quand, nos nous vamos a voyons, buscar otro quand nous sitio. voyons une situation qui nous gêne dans une église, nous partons ailleurs. Y cuando pasa en la otra iglesia, hacemos lo mismo. Et quand ça arrive dans l'autre église, on fait la même chose. Pero el hombre de Dios Mais l'homme de y Dieu la mujer de Dios et la femme de Dieu entiende que no comprennent hay ninguna iglesia perfecta, qu'il n'y a aucune église parfaite. pero Cristo sí es el Mais que es Christ est perfecto parfait. y se quiere agarrar a Cristo Et on veut s'accrocher à lui cada vez más, chaque jour de plus. cada vez más, enraizarnos, como decía el apóstol Pablo, Et comme Paul nous disait, enraizarnos en la persona nous de Cristo enraciner dans la personne de por la fe, habla en Jésus-Christ el libro de par la Colosenses. foi qui nous est dit dans le livre de Colossiens. Bueno, ¿qué quería mostrarle el Señor en la transfiguración? Qu'est-ce que le Seigneur voulait montrer à travers sa transfiguration? Vamos al versículo 5. Verset 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿qué dice? Écoutez-les. Oíd. El Padre tenía complacencia en Cristo, Le Père avait toute sa confiance en son y Fils. lo que quería que estos discípulos Et il voulait escucharan que ses disciples, era que Cristo era el todo. il en voulait todo. que ses disciples écoutent et qu'ils comprennent que Jésus A était él oíd. tout. Et qu'il fallait l'écouter. Cristo es lo más importante. Christ, le plus important. Sin Cristo no hay salvación. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Sin Cristo no hay nada. Il n'y a rien. Dice, a él oíd, oídle a Écoutez-le. él. Y bueno, yo te animo a que tú en tu relación con Dios tengas Je esta t'encourage disposición d'être aussi disposé, d'être de disposé à decir, Señor, llévame a donde tú quieras, de demander úsame, au Seigneur de te demander, de te mener là où il veut, trata conmigo y haz en mi vida qu'il travaille dans ta vie lo que tú quieras et qu'il hacer. fasse sa volonté dans nos vies. En el Salmo 139, no hace falta que lo busquéis, luego en Salmo casa si queréis 139. lo leéis, pero es un salmo que habla de la omnipresencia y de la omnipotencia de C'est le Dios. psaume qui parle de l'omnipuissance du Seigneur. Y el rey David decía, Et le roi David disait, ¿a dónde me iré de tu espíritu? où irai-je, ¿A dónde huiré de tu presencia? où vais-je m'éloigner Si de, subiera a de los ta cielos, présence? Ahí estás tú. Si descendiera al Si je Seol, descends très Ahí bas, estás tu tú. es. Si je monte aux cieux, tu es David aussi. se dio cuenta. David, il avait compris que Dieu était partout. Jonás también se dio cuenta, ¿te Jonas acordáis? aussi. Jonás huyó del trato del mandato, Il a fui les commandements du Seigneur. no quiso obedecer a Dios y Il se n'a fue pas voulu lejos. obéir et il s'est éloigné Pensaba que yéndose en un barco, yéndose a otro sitio, se iba a escapar. en croyant qu'en changeant de lieu, il allait s'en échapper. Pero no hay nadie que pueda escapar de la Mais presencia de Dios. personne ne peut s'échapper de la présence de Dieu. Y Jonás, fíjate, una tormenta se levanta Et Jonas, malgré la tourmente, para que él se arrepintiera. il a pu se repentir grâce à cette tourmente. Un pez se lo traga. Il a été avalé par un gros poisson. Que esto lo hablamos en las reuniones de los niños, Et on en parle dans les réunions avec les jeunes. pero esto no es una historia ficticia. Ce n'est pas une histoire Es que en fictive. realidad C'est une réalité. a Jonás se lo tragó un pez. Jonas a été avalé par un gros poisson. Y ahí, en el vientre del pez, Et dans le ventre de cet él pudo animal, arrepentirse il a pu se repentir. y él fue vomitado en tierra firme. Et il a été craché en terre, sur la terre ferme. Y vemos que no podemos Nous voyons que nous ne pouvons pas huir del trato de Dios. nous éloigner, s'échapper No hay nada que te vaya a bendecir más de Dieu, parce que rien ne va te bénir autant que lo que Dios quiere hacer qu'est-ce que contigo. Dieu veut faire avec toi, avec ta vie.
Y no tanto por lo que te vaya a dar. pas pour ce qu'il va te donner. Hay muchos cristianos que están muy confundidos, Il y a beaucoup de confusion parmi les que chrétiens piensan que la bendición es que el Señor te dé qui muchas pensent cosas que la bénédiction de Dieu vient à travers le matériel, par exemple. materiales. Eso es. No tiene nada que Ça ver. n'a rien à voir. Busca el reino de Dios, su justicia y todo lo Cherche le demás. royaume vendrá de Dieu añadido. et sa No, justice vendrá et por tout le reste añadidura. viendra. Pero lo mejor que nos puede pasar Mais la meilleure chose qui pourrait nous arriver, es que nosotros sirvamos a Dios c'est de servir notre Père por amor, par amour, pas sin par esperar intérêt, recibir nada a cambio, sans attendre rien en solamente échange, por lo que Él ya ha hecho en la juste cruz por pour ce qu'il a déjà nosotros, fait pour nous, en por remerciement ese sacrificio. et en reconnaissance Que es pour suficiente. son sacrifice. C'est suffisant. Y cuando vamos a la obra de Dios, vamos a la Quand iglesia, nous allons à l'église, siempre vamos a aportar. il faut apporter. Claro que on el vient Señor nos apporter. edifica con su palabra, Le Seigneur nous édifie, bien évidemment, pero nuestro espíritu tiene que estar en el aportar, mais en la notre obra. esprit doit être ici pour apporter. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Bueno, se ha hecho un poco tarde Il hoy. est un peu tard aujourd'hui. On a pris Solamente notre temps. quiero Je voulais juste que alguien busque Isaías 54:10 chercher y Ésaïe. que lo lea, y vamos buscando 2 de Corintios 1:13 y acabaremos aquí. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La, la. Santo. Amen. ¿Puedes volver a Et leer, la por favor? suivante? Aleluya. Léelo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ésaïe 54, 10. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Que se muevan los montes que quieran, que Quand les montagnes s'éloignent, les collines chancellent, pase lo que pase, peu importe ce qui se passe, el Señor le Seigneur está cerca de nosotros, est près de nous, presto a mostrarnos su prêt à nous misericordia. montrer sa miséricorde. Con amor eterno Avec te he un amour amado, éternel, il nous a appelés. por tanto te prolongué mi Pourtant, il a misericordia. prolongé sa miséricorde. Tronarán los sur nous. montes, pero el Señor no se olvida de su pacto. Peu importe ce qui se passe, le Seigneur n'oubliera jamais l'alliance qu'il a faite. Bueno, si alguien puede leer del 2 de Corintios 1:3 Deuxième Corinthiens, hasta el versículo 11, del 3 al 11, y aquí acabaremos. Deuxième Corinthiens, vous êtes prêts? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Continúo. Sí, hasta el 11. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro
por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, y aquí hemos podido leer de lo que es el trato de Dios y que todo lo que vivimos Nous voyons ici ce que c'est que la relation que nous pouvons avoir tiene avec un Dieu. propósito, Et que tout ce que nous aun vivons a un cuando propos. no lo vemos en el momento. Même quand nous ne le voyons pas, Pablo dice, él Paul mismo nous dit, testifica, il témoigne. perdimos la esperanza de conservar la vida, Nous avons perdu l'espoir de pero garder había la un vie. propósito Mais il y avait toujours un que el propos. Señor quería Il y enseñarles avait toujours un but que le a que no Seigneur confiaran en ellos mismos, voulait leur montrer de ne pas sino confier que en eux-mêmes, confiaran en el Señor. mais en le Seigneur. Y otra de las cosas Une autre chose, es que tú puedes consolar c'est que tu puisses y yo puedo consolar consoler, si yo recibo et moi consolación. aussi, mais quand nous recevons, quand nous recevons la consolation, Si nous yo no pouvons aussi recibo consoler. consolación de parte de Dios, Si je ne suis pas consolé de la part de Dieu, yo no tengo nada je n'ai espiritual rien que à donner aux ofrecerte. autres, spirituellement parlant. El Señor estaba tratando con la vida de esta iglesia, con la vida de los Le corintios, Seigneur a travaillé dans la vie des Corinthiens avec cette église y les llevó a esta tribulación y a este trato. et il les a menés à cette Quiero tribulation. acabar diciendo también Je veux arrêter, que je no veux hay finir lugar en más seguro disant qu'il n'y a pas un lieu plus que en sûr las manos del alfarero, que les mains de notre que estar en Père. las manos del alfarero. No hay lugar más seguro. Il n'y a pas un lieu plus sûr Por que la eso présence de notre Père. rindamos nuestras vidas C'est pour ça qu'il faut y que nous el Señor nos humilier pueda hallar, et nous rapprocher du Seigneur el pour qu'il deseo puisse nous trouver, de querer que nous ayons l'envie escuchar la voz del Hijo de de vouloir Dios, écouter et entendre sa voix, de estar dispuestos también cuando viene el d'être zarandeo, el disposés trato. quand il y a les problèmes, les difficultés. Pero lo que tiene más peso en nuestra vida Mais ce qui est le plus important dans nos vies, es que queremos estar cerca de Él. c'est de vouloir être près de notre Père. No, es lo que tiene que tener más peso en C'est ce nosotros. qui doit être notre but, Y que podamos recibir esa consolación et que nous soyons à même d'être consolés, que no es para nosotros solo, d'avoir cette consolation qui n'est pas que pour nous, sino que a través de la consolación que Dios te da, qu'à travers cette consolation que Dieu nous donne, tú le puedas dar a otras nous personas. pouvons partager autour de nous Amén. ces cadeaux. Merci. Te damos gracias.